La clase de hoy, vamos a ver si la terminamos hoy, cosa que tengo mis dudas, pero bueno, haremos lo posible. Es una de las clases más importantes y sus contenidos forman parte de las cosas que, si no las entienden, hasta que no las entiendan, no van a poder aprobar la materia. Y tienen que ver con cómo ocurre el flujo de la información biológica que permite la organización de la célula y la existencia de la vida. El contenido de esta teórica tiene que ver con la definición de lo que son enzimas, proteínas y genes y cómo se relacionan. Vamos a hablar de ADN y de ARN, cuál es su estructura, dónde está y cómo se organiza. Vamos a hablar de expresión génica, que es cómo esos genes, la información almacenada en esos genes se transforma en realidad y acción biológica. Vamos a hablar de transcripción y traducción, de localización celular y mecanismos de control. Y vamos a hablar de cómo esa información genética se transmite de célula a célula y de generación en generación. Y en todo esto hay cosas muy importantes condensadas en un único teórico. Entonces, empecemos por una cuestión que es importante que si todavía no cuajó, que lo organicen, que es esta correlación entre enzimas, proteínas y genes. Bien. ¿Cuál es el compuesto de las moléculas que forman la vida? ¿Qué familia de compuestos son los principales catalizadores de las reacciones metabólicas? Las enzimas. Una enzima es una categoría, si quieren, funcional. ¿Pero qué tipo de moléculas? Proteínas. Bien, tenemos enzimas que son proteínas. ¿Cuáles son los principales componentes estructurales? O sea, los ladrillos mismos, como las cosas con que se construyen las células. ¿Y los aminoácidos en qué forma están? Proteínas. Proteínas. Después, ¿quiénes son las que regulan la permeabilidad selectiva que permite que las células funcionen? Proteínas. También hay fosfolípidos. ¿Pero quiénes los sintetizan esos fosfolípidos? Proteínas. Entonces, a lo que voy es que todos estos procesos que son fundamentales a que la vida funcione como tal, están siendo efectuados por proteínas. Las proteínas son los principales efectores de los procesos asociados a la vida. Todas las otras moléculas hacen falta. Pero cuando uno piensa en quién hace las cosas, la gran mayoría de las veces hay una proteína involucrada. ¿Y qué es una proteína químicamente? Es una cadena de aminoácidos, lo que se llama un polímero. Polímero quiere decir que es algo compuesto por múltiples partes. Es un polímero lineal, quiere decir que es una cadena, no es ramificado, no tiene una estructura compleja, es uno tras de otro, uno, es una cadena lineal de aminoácidos. Como tal, yo la puedo representar como una cadena de aminoácidos, ¿sí? Y puedo describir la composición básica de una proteína simplemente describiendo del primer aminoácido al último aminoácido. Los aminoácidos, recuerden que tienen esta estructura donde hay un carbono. Ese carbono, los carbonos tienen unión hasta con 4 átomos distintos. Ese carbono está unido a un hidrógeno por un lado, a un grupo amino por el otro y a un grupo carboxilo por el otro, y el cuarto carbono está unido a algo más. Ese algo más se llama residuo, y básicamente, ¿qué hay en ese algo más? Hace la diferencia entre un aminoácido y otro. Todo lo otro es lo mismo. Estos polímeros, si bien son una cadena lineal, ¿cómo interactúan
los grupos químicos que están en esos residuos va a hacer que esa proteína se pliegue de distinta manera. Con lo cual vamos a tener lo que se llama una conformación secundaria. Si existe la conformación primaria de la proteína, la secundaria es la estructura de plegamiento que da una forma en el espacio. O sea, cuando vemos todas esas proteínas, esas enzimas en los diagramas, que forman esas partículas con cierta forma, y cuando vemos que esa forma depende de esa forma depende su función, esa forma depende de cómo se plegó, y cómo se plegó depende de qué residuos en particular tienen cada uno de los aminoácidos y cómo interactúan entre sí. A su vez, una cadena de aminoácidos que se pliega para la estructura secundaria puede asociarse a otras cadenas de aminoácidos, generando complejos que están formados por más de una cadena, ¿sí? Son proteínas que se llaman diméricas o poliméricas. Una proteína dimérica pueden ser homoméricas, es decir, que son las mismas piezas que se ensamblan, o pueden ser diméricas, o alguna combinación. Por ejemplo, la hemoglobina, que es la principal transportadora del oxígeno en sangre, es una proteína que tiene 4 componentes, los cuales son 2 pares de componentes. Entonces es un tetraheterodímero, donde tienen 2 componentes de una y 2 componentes de otra enganchados. Bien, entonces, cada componente tiene varios aminoácidos. Cada componente tiene varios aminoácidos. O sea, una proteína es un polipéptido, que quiere decir que tiene múltiples péptidos. Cuando tenemos unas cadenas cortas de pocos aminoácidos, no hay una definición exacta de cuánto es corto, pero generalmente esos pocos aminoácidos se los llama oligopéptidos. Hay muchos oligopéptidos que son neurotransmisores, por ejemplo. Cortos, sí. Técnicamente son proteínas, pero no, al ser tan cortos no tienen una configuración, un espacio grande, un tamaño grande que ocupan. Son más pequeños y de hecho en general se sintetizan a partir de una cadena así que después se corta. Cada uno de estos aminoácidos, como dije, tiene su propio residuo. Y hay un montón de variantes de aminoácidos conocidas, pero en general los organismos vivos utilizan el mismo conjunto de aproximadamente 20 aminoácidos distintos. O sea, acá van a ver, acá está, que hay en todos estos, hay una cosa que se repite, que es la estructura, este carbono que está acá, este hidrógeno de este lado, y después el grupo amino y el grupo carboxilo. Y después lo que está en azul es el residuo. El residuo puede ser algo muy simple, por ejemplo la glicina, que es el aminoácido más simple y más pequeño de todos. Ese residuo es solamente otro carbono. Es básicamente un aminoácido en su mínima expresión. Pero a veces hay cosas bastante más complejas. Hay algunos que tienen azufre, como la metionina, o la cisteína por algún lado. Hay algunos que tienen grupos aromáticos, anillos bencénicos completos, son no polares. Hay grupos que son polares, grupos que son no polares. Hay grupos que tienen carga positiva, otros que tienen carga negativa. Y esas diferencias van a ser a cómo interactúan. O sea, un grupo que tiene, vos tenés un residuo de aminoácidos que tiene carga positiva y otro que tiene carga positiva, esos dos aminoácidos van a tender a alejarse de la cadena. Si yo tengo uno de carga positiva con una carga negativa, esos no van a tender a atraerse. Del mismo modo, si yo tengo residuos que son no polares, esos van a tender a acercarse entre sí y ser excluidos por el agua de los polares. Entonces, una proteína que tenga residuos no polares va a tender a plegarse de modo que sus residuos no polares queden todos juntos. Entonces, ¿dónde están esos residuos? A lo largo de la cadena va a determinar la forma de la proteína. ¿Cómo se forma una proteína? Entonces, a través del enlace de aminoácidos. Los aminoácidos siempre se enlazan de la misma manera en lo que se llama un enlace peptídico. El enlace peptídico es la interacción entre un grupo
entre el grupo carboxilo de un aminoácido con el grupo amino de otro aminoácido. Y lo que ocurre es que cuando se produce esta reacción, este oxígeno, que está acá, se queda con un electrón de este grupo amino. Ese electrón, al irse acá, este protón se suelta, y entonces lo que sucede es que se libera este oxidrilo más este protón como agua, y queda unido este carbono a este nitrógeno, ¿sí? Y esto lo llaman enlace peptídico. Es un enlace covalente, un enlace muy fuerte. El camino inverso es la hidrólisis del enlace peptídico, donde este oxígeno va a liberar al electrón de aquí y va a enlazarse con el electrón de este carbono, y esto se va a liberar. Eso lo harías para romper proteínas. Claro, eso es lo que se llama la hidrólisis de proteínas. O sea, cuando digerimos proteínas a aminoácidos o proteínas más pequeñas, lo que estamos haciendo es usando enzimas que lo que hacen es acercar el agua a estos enlaces peptídicos para que se rompan y se separen. ¿Solo se separan por hidrólisis? Es lo más común. O sea, hay otras maneras de romper otros enlaces, pero la manera que te deja aminoácidos funcionales es a través de hidrólisis. No estoy seguro de eso. No, pero aparte hay una cuestión donde, o sea, del mismo modo que uno diría, bueno, lo más simple sería tomar los compuestos inorgánicos, lo más simple y comer eso. Y no siempre funciona, porque las vías metabólicas muchas veces están preparadas para recibir cierto tipo de alimentos. Y en ese sentido, acuérdense también cuando se hablan de aminoácidos esenciales y no esenciales. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir un aminoácido esencial? Bueno, no, porque en realidad casi todos los aminoácidos, los 20, son necesarios. En general, casi todas las proteínas usan una buena cantidad. Pero no los 20 son esenciales. No los 20 son esenciales. No, aminoácidos no. Ah, sí, las proteínas hay muchos que se repiten, pero no, eso no define que es esencial. Los esenciales son aquellos que nosotros no podemos sintetizar. Nosotros tenemos un montón de vías metabólicas que podemos agarrar un aminoácido y transformarlo en otro. Entonces agarramos un aminoácido que nos sobra y usamos esa vía metabólica para transformar un aminoácido que no tenemos. ¿Y de dónde? ¿Sí? Sin embargo, hay algunos aminoácidos que salen de la dieta. Yo como un pedazo de animal que está hecho con mayormente proteínas, debido a las proteínas y sus aminoácidos, tengo un pool de aminoácidos. Y puede ser que si nuestra dieta no es muy variada, capaz nos falta ingerir algún aminoácido esencial. En general, los aminoácidos esenciales son aquellos donde no tenemos vía metabólica propia para construirlo. O sea que sí o sí lo tenemos que tomar ya hecho como aminoácido. Como la taurina, ¿no? Sí, igual la taurina no es un aminoácido. De los esenciales no. Ah, Perdón, de los esenciales no. De la lista de estos aminoácidos no. La taurina lo que pasa es que se usa para otras funciones. Pero hay aminoácidos que un organismo, que una especie dada, no puede sintetizar, ni siquiera a partir de otros aminoácidos, que sí o sí lo tiene que consumir de un organismo que ya los tenga. Y esos son los esenciales. ¿Qué aminoácido es esencial? Varía con la especie. Hay especies que tienen aminoácidos esenciales, ciertas especies que tienen ciertos aminoácidos esenciales y otras. ¿Sí? Y eso tiene que ver cuando hablamos de la dieta. En general la dieta hay ciertos grandes grupos que no forman ciertos aminoácidos. Entonces es importante que si uno tiene dietas restringidas, por una cuestión médica o por una cuestión filosófica, fijarse bien que en la dieta que uno está tomando tenga todos los
componentes que no se pueden sintetizar. ¿Sí? Y cuando hay un déficit en un componente, lo recomendable es buscar alguna fuente de este componente, idealmente que sea éticamente, digamos, filosóficamente compatible. O sea, si yo necesito un aminoácido esencial que no viene en mi dieta basada únicamente en plantas que cayeron al suelo, muertas solas, bueno, quizás voy a tener que buscar alguna fuente que venga de ese mismo tipo de material o que sea sintetizada por química inorgánica. Como trabajamos mucho con proteínas y describimos un montón de proteínas, escribir el nombre, digamos, la proteína se describe por la sucesión lineal de aminoácidos. Ahora, para evitar escribir el nombre completo de cada aminoácido, sobre todo porque va cambiando cuando cambia el idioma, lo que hay son códigos o convenciones para abreviar. Hay un código que utiliza una abreviatura de 3 letras y hay un código que utiliza una abreviatura de 1 letra. Como los aminoácidos son 20, y tenemos 28 letras, una más o una menos en el abecedario, en general podemos usar una letra del abecedario para cada uno. No siempre podemos usar la primera, porque no se repiten, por ejemplo, con G hay unas cuantas, el glutamato, la glicina, la glutamina, todas las con G, así que alguna va a quedarse con la G, esto también. En general, los aminoácidos más comunes son aquellos que se quedan con la inicial diferente y otros, bueno, lo que sigue. Entonces, yo sé que el ácido aspartico o aspartato se abrevia como ASP en el sistema de 3 letras y como D en el sistema de 1 letra. Entonces, en principio, yo todo lo que necesito saber para saber cómo se hace una proteína es una cadena de aminoácidos, una cadena lineal. Una cadena es lo mismo, o sea, una cadena es una sucesión de elementos uno tras del otro. Eso quiere decir que yo puedo describir, incluso con una línea de texto, una cadena de texto, puedo describir una proteína. Y de hecho, el modo más común que se describe en proteínas es a través de cadenas de texto. Este, por ejemplo, es una cadena de texto que describe cómo está formada la hemoglobina, la subunidad alfa, la hemoglobina humana. Y tiene un formato que se llama FASTA, es un formato bioinformático. El formato FASTA tiene básicamente 2 líneas, se definen 2 líneas. La primera línea que empieza con un signo mayor que, y que lo que hace es describir el nombre de la proteína que dice que es. Y la siguiente línea lo que tiene es una cadena de caracteres, de principio a fin, que te describe la composición de aminoácidos de esa proteína en particular. Pero la hemoglobina no tenía 2 grupos de aminoácidos. Sí, pero esta no es la hemoglobina completa, esta es la hemoglobina subunidad alfa. Ok. Hay 2 hemoglobinas subunidad alfa y 2 hemoglobinas subunidad beta en la hemoglobina adulta. Claro. La hemoglobina embriónica tiene otra subunidad distinta. Y las 2 alfa y las 2 beta son idénticas entre sí. La alfa es idéntica a la otra alfa, es la misma, y la beta con la beta. Okay. Entonces, esto es todo lo que necesito para describir un aminoácido en su estructura primaria. Para saber la forma tridimensional que va a adquirir este aminoácido, es un poquito más complicado, porque lo que tengo que hacer es de alguna manera poder predecir cómo se va a plegar en función del conocimiento de las propiedades químicas en el espacio de cada uno de estos aminoácidos. No es un problema trivial. Recién ahora se está empezando a poder resolver la predicción bioinformática de cómo se pliega una proteína. Pero bueno, lo más importante es saber cuál es la primaria. Entonces, esta cadena que sí que la descripción, o sea, ustedes cuando describen algo, ¿qué usan? Una definición. ¿Y cómo la escriben? Con las características de esa cosa. ¿Y cómo la comunican? ¿Qué usan para comunicar? ¿Cómo nos estamos comunicando ahora? Lenguaje. Con un lenguaje, ¿sí? La descripción de la proteína implica un lenguaje. Este lenguaje, ¿cuántas letras tiene? 20 letras. O sea que el lenguaje de las proteínas es un lenguaje de 20 letras. Y ahora la pregunta es la siguiente. ¿Dónde está guardada la información para hacer esta proteína? En el ADN. Muy bien. ¿Y cómo
está guardada? Con una doble cadena de... Una doble cadena de nucleótidos. Bien. O sea que el ADN también va a tener un lenguaje, ¿sí? Porque si la información es un lenguaje. Ahora, ¿cuántas letras tiene el lenguaje del ADN? 4. No. Sí, 4 o 5. 4 letras. ¿Y la U? La U está en el ARN. Ahora, la U ¿qué hay en el ADN que tenemos? Citosina, guanina, adenina y timina. 4. En el ARN ¿qué tenemos? Guanina, citosina, uracilo y adenina. ¿Sí? O sea que el uracilo reemplaza a la timina. Seguimos teniendo 4 letras. Y además, el uracilo siempre reemplaza a la timina. Con lo cual, no es independiente. O sea que es básicamente lo mismo. ¿Y por qué se escribe diferente? No, bueno, porque químicamente es distinto. Pero a nivel de información, o sea, yo tengo 4 letras para escribir en el ADN y las mismas 4 letras, porque aparte el uracilo siempre se va uno a uno con la timina. Claro. ¿Sí? Entonces, el ADN y el ARN, vamos a decir que usan el mismo lenguaje, de 4 letras, y ese lenguaje va a ser distinto al lenguaje de las proteínas. ¿Sí? O sea, el hecho de que tenga la distinta cantidad de letras te dice que es un lenguaje distinto. Entonces, si decimos que la información para hacer una proteína se almacena en el ADN, vamos a ver entonces, vamos a entrar en una cosa que se llamó en su momento, se habla así, del dogma central de la biología molecular. Este dogma central lo propusieron Watson y Crick cuando describieron su propuesta de la estructura del ADN basada en los datos de Rosalind Franklin y otros investigadores. La palabra dogma, ¿qué quiere decir dogma? ¿Qué es un dogma? Posición. Exactamente. ¿Por qué usamos dogma? ¿Es una palabra adecuada para el lenguaje científico? No. No, porque justamente el dogma es algo que no requiere ni admite cuestionamiento o refutación. ¿Sí? Entonces, en realidad es un término que refleja todo lo que no es científico. El término lo usó en su momento. Sí, no necesariamente religioso, pero es algo que tiene que ver. ¿Viste? Cuando vos decís no tengo evidencia pero tampoco duda, eso resume el espíritu del dogma. Puede ser asociado a una creencia religiosa, puede ser simplemente asociado a una manera de ver el mundo, cada uno. Lo importante es que al no tener dudas, no es asequible científicamente, incluso en ausencia de evidencia. Entonces, por eso la palabra dogma refleja algo que es intrínsecamente acientífico o anticientífico. El término dogma lo usó Francis Crick y quedó ahí en su momento, le explicó, él más adelante dijo la verdad que fue una mala elección de palabras. Etimológicamente, ¿qué sería dogma? Dogma no me acuerdo bien de dónde viene, pero tiene que ver con esa idea justamente. Pero él lo usó porque en el momento en que ellos propusieron la estructura del ADN, también propusieron cómo funcionaba, o sea, cómo se replicaba y cómo se transmitía la información. Y eso salía de una derivación lógica, una deducción a partir de su estructura. En el momento en que la propuso, toda esta idea que vamos a hablar ahora, él decía, la verdad que no tenemos evidencia experimental de todo esto todavía. Y por eso, pero sin embargo, estamos bastante convencidos de que esto probablemente sea así. Por eso él usó ese término dogma. Deriva del griego, bueno, algo en griego que no sé cómo leerlo, que significa parecer, opinión o creencia, que a su vez deriva del doqueo, que sería pensar, suponer o imaginar. Igual, cuando Darwin postuló su libro, ¿no? Sobre de las especies, en un momento él no podía explicar cómo sucede la situación. Pues si vos tenías una idea de algo, pero no lo confirmás, si es dogma. No, es una hipótesis. Claro. O sea, el dogma central de la biología es una hipótesis.
O sea, Darwin Es lo una vio como hipótesis. una teoría, tipo, che, para mí puede ser. A ver, Ah, técnicamente, quiero aclarar un par de cosas de los términos, que no lo dije, pero la verdad que es importante sobre. La palabra teoría en particular es una palabra que viene muy bastardeada en el habla coloquial. La ciencia trabaja a partir de hipótesis, ¿sí? Una hipótesis es una propuesta explicativa, una inferencia deductiva de algo. La hipótesis lo que intenta hacer es dar una explicación. La hipótesis tiene que ser, no es cualquier explicación, es una explicación que puede ponerse a prueba experimentalmente. Cuando una hipótesis es apoyada por evidencia repetidas veces, o sea, uno prueba distintas cosas y toda la evidencia apoya el postulado de esa hipótesis, a lo largo del tiempo y sobre todo cuando esa hipótesis es parte de un montón de otras hipótesis que genera como una especie de marco, se habla de una teoría, ¿sí? Entonces la teoría en general es una hipótesis o un conjunto de hipótesis que viene, que explica un montón de cosas y que viene siendo apoyada por un montón de evidencia experimental o observacional, ¿sí? Eso es lo que es una teoría. Cuando se usa la palabra teoría en el sentido de que uno la ve muchísimo en internet sobre hay teorías, ¿no? Hay teorías sobre lo que le pasa a Wolverine en la película de Deadpool. Hay teorías sobre lo que realmente quiso decir tal director en tal capítulo. Hay teorías sobre el verdadero significado de las pirámides. Eso no son teorías científicas, son especulaciones, ¿sí? Entonces, la especulación generalmente se basa en conjunto, en cadenas de deducciones que no tienen necesariamente toda la evidencia necesaria. Y muchas veces las teorías, ese tipo de teorías, de hecho son acientíficas porque en general siempre tiene una explicación alternativa a una evidencia en contra, ¿sí? ¿Cómo es? Una explicación alternativa a una evidencia en contra. Entonces, si vos decís, pasa tal cosa, no, pero mirá, en realidad vos ponés, eso te implicaría que pase esto y esto no pasa. Ah, no, bueno, pero eso es porque a propósito están haciendo esto para que no pase. Muy típico de las teorías conspirativas y las pseudociencias, muchas veces hacen uso de esas explicaciones alternativas a por qué la evidencia no funciona. Claro, en vez de descartar la teoría, descartan la evidencia en contra para... Claro. Como... Y eso no es un proceso científicamente correcto, incluso cuando se le disfrace de ciencia. Entonces, es muy importante cuando usan la palabra teoría, darle el contexto adecuado. O sea, idealmente no usen la palabra teoría para hablar de una teoría conspirativa, porque es una manera de postular cosas que va en contra del método científico, porque no admiten rechazo, ¿sí? No son teorías, son dogmas realmente, o son opiniones a las que se busca sustentar de alguna manera rechazando toda la evidencia en contra. Úsenlo en la idea y si no, asegúrense de aclarar el contexto, ¿sí? ¿Qué es lo que dice el dogma central de la biología molecular? Que es un postulado, es una hipótesis que tiene mucho apoyo actual porque se ha encontrado múltiples veces que la evidencia está acorde. Dice lo siguiente, que a cada proteína, la información que codifica para cada proteína se encuentra en el ADN. Y que hay una correlación entre que a cada proteína le corresponde un gen. O dicho de otra manera, ¿qué es un gen? El gen era una palabra que ya se venía usando antes de la descripción del ADN, o incluso antes de que supiera que el ADN era un material genético. El gen se asociaba a el componente hereditario, la unidad hereditaria que daba lugar a un carácter. Y la era molecular, esto es lo que genera, digamos, acá empieza la era molecular, la biología molecular, la concepción molecular de la biología, que dice que lo que está sucediendo es que todos los caracteres resultan de cosas que hacen las proteínas. Y cada proteína resulta de la expresión de la información almacenada en el ADN, una porción del ADN que codifica para esa proteína que se llama gen, ¿sí? Entonces lo que dice el dogma central de la biología molecular es que hay un gen que termina en una proteína y específicamente que ese gen
información a la de una proteína a partir de un intermediario que es el ARN. Entonces, hay dos procesos, por ejemplo. Tenemos que pasar de acá a acá y de acá a acá. El proceso por el cual pasamos de ADN, traspasamos la información del ADN al ARN se llama transcripción. Y el proceso por el cual pasamos de ARN a proteína se llama traducción. La replicación es un proceso separado. Es al revés sería. Tipo, pasar de ARN a ADN. Eso se llama transcripción reversa. Es para hacer más ARN, nada más. La replicación. No, porque la replicación ocurre a nivel de ADN. Ahí llegamos a la replicación. Primero vamos a ver esto y después vamos a la replicación. Para entender el proceso de transcripción, es fundamental entender la estructura del ADN. La estructura del ADN la vimos virtualmente y ya vi que no necesariamente caló, vamos a repetirla. Sobre todo porque entender la estructura del ADN es fundamental para entender todo lo demás y es fundamental que lo sepan cuando tengan aprobada la cursada y la materia. Esto quiere decir que esto obvio que va a entrar en el parcial, segundo parcial, no en el recuperatorio que vamos a tomar ahora, pero sí va a entrar en el segundo parcial y esto es algo que entra de cabeza en el final y es algo que en el momento en que en el final empiezan a mostrar dudas sobre la estructura de ADN, vamos a tener que empezar a indagar un poco más. O sea que esto lo tienen que entender y aprender, dediquen el tiempo que necesiten, pero es fundamental que entiendan cómo la estructura del ADN deriva en la capacidad del ADN de traducirse y de transcribirse, de traducirse y después de replicarse. Repasando la estructura del ADN, recuerden que tenemos que es una cadena doble que está compuesta por, cada cadena es un polímero de nucleótidos. Los nucleótidos tienen tres componentes, un azúcar, un grupo fosfato y una base nitrogenada. El azúcar y el grupo fosfato son siempre iguales. Así como los aminoácidos, el grupo amino, el grupo carboxilo, el carbono de la punta es siempre el mismo. Acá es lo mismo y lo que cambia son las 4 posibles bases nitrogenadas. Esas bases nitrogenadas tienen la capacidad de formar puentes de hidrógeno con otras bases nitrogenadas y por eso es que el ADN puede formar, enfrentándose, puede formar estas dobles cadenas y forma estas dobles cadenas. Una cosa muy importante es que hay 4 bases nitrogenadas, 2 de las cuales tienen un anillo doble, es decir, que son más grandes, y 2 de las cuales tienen un anillo simple, es decir, que son más cortitas. Y además, 2 de las bases nitrogenadas, una doble y una simple, tienen capacidad para formar 2 fuentes de hidrógeno, y las otras 2 tienen capacidad para formar 3 fuentes de hidrógeno. ¿Qué quiere decir eso? Que a la hora de que estas cadenas simples se enfrenten y formen una doble cadena, si queremos que la cadena quede pareja, tenemos que combinar siempre una base doble con una base simple. Si pongo 2 bases dobles me va a quedar saliendo, si pongo 2 bases simples me va a quedar o suelto y me va a hacer puente, o me va a quedar más angosto, y la cadena me va a quedar una cosa así. Pero entonces una adenina nunca se puede juntar con una guanina. ¿No? Ah, claro. Y por otro lado, bueno, una adenina podría en principio por el espacio juntarse con una citosina, pero la guanina puede hacer 2 puentes y la citosina 3. Entonces, necesariamente, una adenina, o sea, cada una de las bases solo se puede aparear con una única otra base, ni siquiera consigo misma, tiene que ser con otra. No pueden consigo mismo porque también se doble con doble o simple con simple. ¿Sí? Y esta afinidad, esta cuestión de espacios, de cantidad de puentes de hidrógeno, es lo que va a determinar esta correlación 1 a 1 entre cada base y su base complementaria. Cuando ustedes lo ven más en la configuración 3D, lo que van a ver es que
esta conformación lo que genera una especie de estructura que parece una escalera en caracol, en las cuales los anillos, acuérdense que las bases nitrogenadas tienen anillos, los azúcares también tienen anillos, pero los anillos siempre van, las bases nitrogenadas siempre van a estar en paralelo, por cómo se forman los puentes de hidrógeno. Más de una unión entre un anillo, necesariamente, algo que estén así, que no pueden, tienen que ser en paralelo, o sea, por el mismo plano se encuentran los anillos de una base con los anillos de la otra base complementaria. Entonces me van a formar lo que parecen escalones, ¿sí? De cosas en el espacio. Y alrededor de eso se van a orientar las bases nitrogenadas, las azúcares. Las azúcares están unidas por el grupo fosfato. El grupo fosfato se une de una de las bases, se une al azúcar de la otra base. Por eso se hace una espiral, digamos, tipo de escalera. Esa escalera hace una espiral porque las fuerzas repulsivas de estos grupos fosfatos, que tienen una carga negativa fuerte, va generando una repulsión que va haciendo una torsión. Y esa torsión es minimizada en ciertas configuraciones, en general en la espiral. Las cadenas son antiparalelas. ¿Qué quiere decir que es antiparalela? Sí, acá se ve. Ahora vamos de vuelta a eso específicamente. Mira, fíjate que acá hay una cadena, ves que la cadena empieza con un grupo, acá de este lado hay un grupo fosfato y acá termina en un azúcar, ¿sí? Y del otro lado es al revés, el grupo fosfato viene de este lado y es un azúcar. O sea, esto no es simétrico. Este azúcar no es simétrico. ¿Sí? Entonces no es lo mismo ir para allá que para allá. Entonces, cuando tengo estas cadenas se unen por esto que se llama un enlace fosfodiéster. Ese enlace fosfodiéster lo que hace es une a un oxígeno del grupo fosfato con un carbono del azúcar del aminoácido siguiente. Esta unión genera esta estructura, esta es la estructura más típica del ADN, no es la única, hay otras que no vamos a ver, pero es la estructura más común, la que vemos siempre. Y esa estructura lo que determina es esta forma de hélice que tiene las dos cadenas, y esas dos cadenas forman, como que si ustedes pasaran la mano por esa cadena, hay como dos surcos. Uno que es un surco mayor y otro que es un surco menor. El surco menor es un surco que va siguiendo la cadena de fosfatos que está hacia afuera, mientras que el surco mayor es donde va siguiendo, digamos, el centro, donde se untan los puentes de hidrógeno que se unen los aminoácidos, la base nitrogenada de los aminoácidos. Esa diferencia es una diferencia de tamaño y también le da una diferencia de especificidad. ¿Por qué? Porque hay proteínas que cuando interactúan con el ADN van a interactuar o bien con el surco menor o con el surco mayor. Hay proteínas que interactúan con ADN, tenga lo que tenga, y proteínas que interactúan solo con ADN que tienen cierta secuencia de bases nitrogenadas. Y esa interacción se hace metiendo como un dedo de la proteína en el surco. ¿En qué surco van a estar las proteínas que están buscando cierto tipo de secuencia específica de bases? ¿Por qué? En el mayor. Porque deben estar expuestas esas bases. ¿Y cuáles serán las que interactúan con cualquier tipo de ADN sin importar la secuencia? Las que interactúan con el surco menor. Tipo, todos los ADN, no importa el tipo, tienen los puentes de hidrógeno. Todos tienen los puentes de hidrógeno. Lo que pasa es que cuántos puentes, qué tienen, no solo los puentes, sino la carga química de esos grupos que tienen de esas bases nitrogenadas, esos anillos que tienen las 4 bases, van a ser distintas. Y eso va a interactuar de modo distinto con lo que hacen los residuos químicos que haya en esa parte del dedo de la proteína que reconoce. Entonces es como una especie, pueden pensarlo como que es una especie de una serie de magnetitos puestos en cierta manera que solo va a reconocer cuando del otro lado hay
bases nitrogenadas de cierto tipo, cierta secuencia. Llaman secuencia de reconocimiento. Y bueno, lo otro importante entonces es que, como ya dijeron por acá, son antiparalelas, es decir, que son asimétricas las cadenas, que tienen polaridad, es decir, que tienen, no es lo mismo para allá que para allá. Y eso se refiere cuando hablamos de estos llaman los extremos, 5' y 3'. Entonces, ¿qué son los extremos 5' y 3'? Se refiere a cómo se hace la síntesis del ADN. Si miramos un nucleótido, tenemos. Hasta ahora vimos la estructura del nucleótido y omitimos esto y pusimos la base nitrogenada. Ahora miremos la base nitrogenada que entra acá. Este es la deoxirribosa. ¿Sí? Es el azúcar del ADN. Pentosa también puede ser que la llamen. Es una pentosa, es un tipo de azúcar que se llama pentosa porque tiene ¿cuántos carbonos? 5. Fíjense que esta pentosa tiene el anillo, pero el anillo no son los 5 carbonos del anillo. Es una pentosa que tiene un oxígeno y después tiene 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Y el quinto carbono está fuera del anillo. Ese quinto carbono está enlazado directamente a un oxígeno de fosfato. Entonces, químicamente se enumeran los carbonos de un compuesto orgánico, realmente se enumeran, y acá se enumeran. El primero es el que está enlazado a la base nitrogenada, el carbono 1, tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? El carbono 5 está unido al grupo fosfato. ¿Y a dónde se va a unir? El siguiente aminoácido se va a unir a este carbono 3. ¿Sí? Entonces la base nitrogenada más la pentosa. Más La base nitrogenada queda acá. La base nitrogenada no participa del enlace entre aminoácidos. Pero digamos, esos tres componentes formarían Una nucleótido. Eso forma un nucleótido. Sí. Claro. Cuando se sintetiza el ADN, ¿qué es sintetizar el ADN? Enganchar nucleótidos entre sí. Realmente, como es una cadena, eso ocurre de una a la vez. O sea, no es que todos juntos a la vez se juntan, sino que lo que sucede es que ya tengo un nucleótido, le agrego otro, yo tengo un dinucleótido, le agrego otro, tengo un trinucleótido, le agrego un par más, tengo un oligonucleótido, que es pocos nucleótidos, y después ya tengo una cadena de ADN. O de ARN, ¿no? Esto es lo mismo para el ADN y ARN. Cuando yo agrego, yo solo puedo agregar, yo agrego a partir de nucleótidos trifosfato. ¿Sí? El ATP, por ejemplo, es un nucleótido trifosfato. Para hacer ADN no uso ATP, uso DATP, que es, acuérdense que la diferencia entre el ADN y el ADN en el azúcar, el ARN es ribosa, la otra es deoxirribosa, y a la deoxirribosa le falta un oxígeno. Cuando yo vengo con mi nucleótido trifosfato, lo que voy a hacer es, la energía para la reacción ya viene en estos dos grupos de acá, en este enlace de acá. Entonces lo que voy a hacer es agregar, hacer reaccionar este fosfato con este oxidrilo que está en el carbono 3'. ¿Sí? Entonces, ¿a dónde está suelto? Digamos, ¿dónde está la punta a la que puedo agregar? Está en el extremo 3'. ¿Sí? Al extremo 3' es por donde crece la cadena, por síntesis. Las enzimas que sintetizan ADN y ARN no pueden agregar un nucleótido en el extremo 5'. No se puede agregar un nucleótido acá. ¿Y eso por qué es? ¿Por qué es? No se puede agregar 5, pero sí 3. ¿Por qué puedes agregarle acá y no puedes agregarle acá? ¿Por qué se les ocurre? Claro, por el tipo de enlace. Por el tipo de enlace, bueno, pero el enlace es el mismo del otro lado. Pero fíjense, este que viene acá, la energía está basada en liberar estos dos grupos fosfatos. ¿Sí? Entonces, esto no tiene energía propia para engancharse a este enlace.
La energía de liberación ocurre acá. Entonces, claro, el modo en que esto es mucho más espontáneo es liberando acá la energía, usando esa energía láser que queda como caliente para engancharse acá. Si engancha acá ya no funciona. Por eso es que siempre se le va agregando la cadena al 3'. Entonces, la síntesis ocurre desde el extremo 5' al extremo 3'. Ahora, la síntesis, ¿cómo ocurre? La síntesis, ¿cómo sabe qué nucleótido poner acá? ¿Por el que tiene enfrente? Por el que tiene enfrente. O sea, que acá, ¿qué va a haber? Una timina. Cualquiera de los otros tres no va a entrar acá. Lo único que se va a acercar y va a poder enganchar acá bien va a ser una timina. Entonces, eso básicamente decir que cuando vos entendés cómo funciona, cómo es la estructura del ADN, también entendés cómo se copia. ¿Cómo se copia? Bueno, sintetizando necesariamente de 5' a 3', y esa síntesis se hace leyendo un molde, que es la cadena del otro lado. ¿Cómo se lee? ¿En qué sentido? De 3' a 5', porque las cadenas son antiparalelas. ¿Sí? O sea, no se podría copiar así, sería solo así, en un sentido. Es en un solo sentido. Esto viene todo junto. O sea, cuando vas a pensar cuáles son los materiales que necesito para sintetizar ADN, necesito una cadena molde que me sirva de molde justamente para saber qué tengo que ir poniendo en cada uno. Necesito, obviamente, una enzima que me acelere el proceso para que sea viable, y después necesito nucleótidos y energía. Los nucleótidos que vas a usar, lo que haces es ya los traes en vez de el formato normal de nucleótidos, un nucleótido monofosfato, te traes un nucleótido trifosfato, que ya dijimos como en ATP son enlaces de alta energía. Entonces vos ya directamente traes cargado, es como un sticker. El sticker, para poner el sticker, para pegarlo a otra cosa, necesitas el adhesivo y los stickers, el papelito que recortaste, que necesitas traer la plasticola, el sticker ya viene con su propio adhesivo. De ningún modo, los nucleótidos trifosfato ya traen su propia energía. Son ATP, CTP, TTP y GTP, DATP, DTTP, DCTP y DGTP, que son deoxinucleótidos para hacer ADN. Y con el ARN es lo mismo, nada más que usás ATP, CTP, GTP y ¿cuál más? UTP. Pero arriba, ¿no tenés trifosfato también? ¿Solamente tenés uno? ¿Dónde? ¿Acá? Claro, en el 5. No, acá tenés solamente trifosfato, porque ¿No solo? Sí, fíjate acá. Sí, trifosfato. Claro. Los otros dos fosfatos, Vienen del otro nucleótido, sería. Claro, esto se viene acá y esto se va. Los dos esos te sobran, digamos. Le sobran y se mandan, porque eso después lo vas a usar cuando haya ADP para hacer ATP, TTP, para esto de nuevo. ¿Queda claro eso? Esto, 3', 5', va a volver a perseguirlos por años. Buenísimo. Hasta el día de hoy yo tengo que sentarme y pensar bien cuál es cuál, porque uno se confunde muy rápidamente. Entonces está bueno, y les voy a decir una cosa, confundirse esto parece una pavada, pero tiene consecuencias experimentales. Porque después unos experimentos en biología molecular que necesitas sintetizar o usar cierto tipo de cadena, y si te confundís, haces la cadena opuesta. El ARN es muy parecido, salvo que en vez de timina usa uracilo, y la diferencia, y salvo que el azúcar que usa es ribosa en vez de desoxirribosa. Esas pequeñas diferencias, sin embargo, hacen que el ADN sea mucho menos propenso a formar doble cadena. Y no vamos a ver ahora en detalle exactamente por qué eso es así. ¿Menos propenso? Sí, ¿Pero puede formar? puede formar doble cadena, pero esas doble cadenas son menos estables. Pero igual sí pueden interactuar entre sí los aminoácidos. Entonces muchas veces lo que pasa con el ARN es que el ARN se pliega sobre sí mismo
forma enlaces, o sea, enlaces opuestos. O sea, si vos pensás que vos tenés algo que viene así y dobla, cuando viene para el otro lado es antiparalelo a como venía. Entonces, ¡tac!, ahí se pueden enganchar. Y eso le permite adoptar conformaciones secundarias, un poco lo mismo que las proteínas, y de hecho muchos ARN son capaces por eso también de ser funcionar como enzimas. Se llaman riboenzimas o ribosimas, y son enzimas que en vez de ser de proteína, como casi todas las demás, son de ARN. Y es por eso que se piensa que en el origen de la vida, cuando empezó a formarse todo este sistema de interacciones, el ARN, que a su vez tiene capacidad catalítica, porque tiene capacidad de doblarse, puede haber sido la primera molécula en adquirir capacidad autocatalítica. Porque puede hacerse copias de sí mismo, usándose una cadena como molde de la otra, y además puede plegarse de manera correcta. Eso, lo de antes era eso que dijiste recién, replicación, ¿sería? Tipo la primera molécula capaz de replicarse. Sí, replicación es hacer copias de sí mismo. Entonces, antes de que hubiera un sistema moderno de ADN que se expresa a través del ARN, pero que se replica por sí mismo, ¿quién fue el primero? Es todo un problema. Pero bueno, se supone, se hipotetiza que el ADN tiene las características que le podrían permitir autorreplicarse, porque puede ser autocatalítico, pues ya pueden ser formas tridimensionales y además puede funcionar como molde de sí mismo, para explicar un origen donde todavía no había ni proteínas ni ADN funcionando. ¿Ni ADN o ni ARN? No, el ARN, o sea, todas las estructuras estaban todas, pero no estaban todavía interactuando en este sistema de transferencia de información. Entonces, hablando de transferencia y hablando de genes, la expresión génica es básicamente un proceso de transferencia activa de información. ¿Qué información? Bueno, es pasar información que está en el ADN almacenada a través del ARN a proteína. Los genes se expresan. Que un gen se exprese quiere decir básicamente que se está de alguna manera transformando su información a una proteína. Eso, cuando un gen se expresa molecularmente, el proceso fundamental que está ocurriendo es que un gen está siendo leído por la maquinaria molecular y esa información usada para hacer una proteína. ¿Leído por quién? ¿Por la proteína? Ahora vamos a ver. Ah. Una cosa muy importante es que los genes en general solo se expresan cuando los productos son necesarios. O sea, en el momento que hay necesidad para que una proteína esté, por ejemplo, yo necesito tener una enzima que haga determinada función metabólica, bueno, ahí es cuando expreso el gen que codifica para esa enzima. ¿Sí? No se están expresando en todo momento, o no en gran medida por lo menos. Y por lo tanto, si yo solo necesito expresar genes en ciertos momentos, eso quiere decir que tengo que tener una manera de regular qué genes se expresan y quiénes no. Eso se llama regulación de la expresión génica. Y la regulación de la expresión génica es el mecanismo fundamental para organizar los procesos celulares. Y eso cuando veamos el desarrollo lo vamos a retomar con un poco más de detalle. Básicamente, ¿dónde se puede regular la expresión? Se puede regular para decir si empieza o no la transcripción, es decir, si empieza o no el paso de ADN, pasar la información de ADN a ARN. También puedo decidir si paso la información de ese ARN y la traduzco en una proteína. Y además también se puede regular a fin de, bueno, si yo no necesito más esa proteína, lo que tengo que hacer es, además de dejar de transcribirla, dejar de traducirla, empezar a degradarla. ¿Sí? Entonces, en estas tres cosas yo puedo regular qué proteínas están presentes y cuáles no, qué funciones están funcionando y cuáles no, y por lo tanto, qué hace la célula, qué no hace, qué hacen los conjuntos de células y qué hacen los organismos. Pero si no está expresada la proteína, ¿dónde está? ¿Como guardada en un paquetito? Si no está expresada, no está. ¿No está? No está, porque al final el cuerpo, todo lo que está ocioso, tarde o temprano se degrada. Claro, pero ¿para qué necesitas degradarla si no está desde el principio?
No, degradarla que ya está. Si Ah. nunca la hiciste, no la degradás porque no hay nada para degradarla. Ok. Pero si hiciste un montón de, ponerle que vos necesitas en un momento degradar un montón de glucosa, ¿sí? Porque tuviste una necesidad energética grande. Y después no querés degradar más glucosa. Tienes un millón de proteínas que quieren seguir degradando glucosa, vas a seguir degradando glucosa incluso cuando no te convenga. Entonces, para evitar que pase eso, vos, por un lado, degradás esas proteínas y además parás cualquier expresión, proceso de expresión génica que la siga haciendo. Entonces, si vos no tenés, tenés que hacerlo. Pero si tenés hecha y ya no necesitas, tenés que degradarla. Eso te permite que si vos todo el tiempo estás degradando los productos génicos, te asegurás que la única manera de que haya es porque vos querés. Entonces, una vez que se activa la expresión, se inicia la transcripción de ARN y sigue la traducción. ¿Dónde pasa esto? Recuerden que habíamos hablado que hay dos tipos celulares, los procariotas y los eucariotas, y que los procariotas se caracterizan por no tener membranas internas y por lo tanto por no tener núcleo. Entonces, en una célula procariota yo voy a tener el ADN en el citoplasma, se va a transcribir a ARN, un tipo de ARN que se llama ARN mensajero, porque es un intermediario que lleva el mensaje almacenado en el ADN, que sirve para hacer la proteína, y después va la traducción de ese ARN en un polipéptido, es decir, una proteína. El principal componente que hay enzimas que van a transcribir este ADN a ARN, hay enzimas que van a traducir. Esa traducción se hace en un complejo multienzimático que se llama ribosoma. Como todo esto ocurre en el mismo compartimento, si se lo imaginan, yo tengo que hacer muchas copias de la misma proteína, que muchas veces es lo que sucede, todo esto sucede al mismo tiempo. Entonces, si yo tomo una bacteria, por ejemplo, que está expresando algunos genes activamente y hago un preparado de microscopía electrónica, yo puedo ver una cosa como esta. Entonces, acá, ¿qué es este hilito que parecía que va por todo, los editores comunes que van de acá hasta acá? ¿Qué es esto? Este hilo, esta especie de hebra larga, que acá se ve solita, acá se ve un montón de puntos negros, acá se ve un montón de como hilitos que salen hacia los costados y que terminan en otro puntito negro. ¿Sí? Este hilito que está acá en el centro, ¿qué será? El ADN. Entonces, estos puntitos que están acá sobre el ADN, ¿qué son? ¿Qué pueden ser? Estos que están acá son las maquinarias que están leyendo ese ADN y sintetizando ARN. Si están sobre la cadena de ADN, sintetizando estos otros hilitos. Esos otros hilitos que serán esto de acá. Pero las máquinas esas, ¿de qué están compuestas? Proteínas. Ante la duda, Como como todo. proteínas, como todo. O sea, el ADN tiene proteínas que leen el... Que leen el ADN y leen y sintetizan ARN. Okay. A medida que sintetizan ese ARN está en una cadenita, va saliendo. ¿Esos serían los hilitos? Esos hilitos es el ARN que está haciendo, digamos, se está formando. Fíjense que cada vez son más largos. O sea que ¿dónde está empezando el mensaje? ¿Dónde empieza? ¿Dónde está el principio del gen? ¿A la izquierda o a la derecha? A A la izquierda. Acá empieza y acá ya están terminando. Y estos puntos que están en cada uno de los hilitos del costado tienen puntos. ¿Qué son? Son los ribosomas. ¿Sí? En este acá son los ribosomas y probablemente también incluido, pues también igual de opaco a los electrones, están las proteínas que están formando. ¿Sí? Así es como se ve la expresión génica del microscopio electrónico en un procariota. En eucariotas,
tenemos membranas y un núcleo, y en ese núcleo tiene lugar la transcripción. El ARN que se transcribe inicialmente, después se procesa, ahora vamos a ver cómo, y una vez que está procesado va a salir por los poros nucleares al citoplasma, y en el citoplasma donde se produce la traducción. O sea que, a diferencia de los procariotas, no va a pasar todo junto. Va a haber transcripción, procesamiento de ARN, sale hacia el exterior, se encuentra un ribosoma, y ahí es donde empieza la traducción. Antes de ver esto un poquito más de detalle, vamos a ver que además, acuérdense que en los eucariotas el ADN no está desnudo, flotando, sino que está asociado a proteínas. Esas proteínas que se llaman histonas forman conjuntos con el ADN, y el conjunto de ADN más histonas se llama cromatina. ¿Sí? Cuando uno la mira en el microscopio electrónico, la cromatina, uno cuando está como desplegada, uno lo que ve es esta estructura. Es como una especie de collar de perlas. Cada una de estas perlitas se llama nucleosoma. Soma quiere decir cuerpo, núcleo que está en el núcleo, nucleosomas son cuerpitos que están en el núcleo. Y a menudo esta estructura está como enrollada sobre sí misma y forma esta hebra más gruesa. ¿Ves que acá se ven los puntitos? Se ve como una serie de puntitos a lo largo, como si fuera una espiral de puntitos. No son los nucleosomas, esos mismos que ahora están enrollados. Eso se vería más o menos así. Acá viene el ADN, esta es la histona principal, el ADN da dos vueltas alrededor de la histona y sigue. Y después estas histonas se vienen entre sí y acá, y esta es la estructura que está formando este núcleo. Así se empaqueta, digamos. Así se empaqueta, ese es como los niveles más básicos de empaquetamiento. Así es más o menos como la van a encontrar en un núcleo, en una célula que está activamente funcionando. La cromatina es el conjunto, se llama el conjunto de ADN más proteínas. La llama cromatina porque ese ADN más las proteínas es afín a misiones nucleares. Y entonces, antes de que supieran que eso era el núcleo, el ADN y todo lo demás, ya lo habían visto utilizando pinturas, y era una componente de la célula que era afín tomaba colores con las pinturas. Y por eso el cromo quiere decir color. Y la cromatina es simplemente sustancia coloreada. Se llaman nucleosomas. Los disquitos es una proteína que se llama histona. Y el conjunto, cada uno de esos disquitos, que es una histona en la cual está enrollada el ADN, hace tac, tac y sale, se llama nucleosoma. El ADN a veces se suelta la histona y queda abierto, se llama abierto, y ahí es cuando se puede abrir y leer. O sea que pero no necesariamente está enganchado. O sea, esto es como se vería una representación de cómo se vería. ¿Y cómo se sabe que es solamente una respuesta? Es experimental. O sea, ahí vos podés, para que voy a poner una pausa acá, una manera de saberlo es cuando el ADN está envuelto en la histona, está protegido de la acción de enzimas que, por ejemplo, cortan el ADN. Entonces, vos lo que podés hacer es tratás, o sea, verificar una célula que tenga esta conformación, ¿no? El collar de puertas, y después lo tratás con enzimas que cortan el ADN. Esas enzimas solo van a poder trabajar cortando el ADN que está entre los nucleosomas. ¿Sí? Luego cortás, esa enzima tratando, o sea que tú haces un montón de nucleosomas sueltos con su ADN. Luego hace un tratamiento químico que lo que hace es que la unión de ese ADN por carga de las proteínas, neutralizás esa carga. Por ejemplo, el ADN se une a la proteína porque la proteína tiene carga positiva, el tiene carga positiva y el ADN tiene carga negativa. Yo lo pongo en un medio donde hay muchas cargas positivas dando vueltas, un medio básico, ¿no? Yo lo que voy a hacer es voy a aflojar
unión entre el ADN y la proteína. Se desenrolla y se suelta. Después separás, centrifugás, o sea, algún método de centrifugación, separás el ADN de las proteínas y vas a tener un montón de fragmentitos de ADN. Esos fragmentitos de ADN los puedes meter en un gel electroforético, que es un gel vagaroso, que después aplicas corriente y el ADN migra a una velocidad determinada, dada por el largo de esa cadena. Vos tenés lo que se llama un patrón molecular, que vos tenés una mezcla de ADN y claro que ya conocés. ¿Sí? Y entonces vos después te fijas hasta cuánto ese ADN que se soltó de cada cromosoma, ¿puede tener el mismo tamaño? No. O sea, es una hipótesis que está asociada. Cada uno lo lleva uno 5 veces, uno 3 veces, uno 1 vez. Cuando se hace el experimento, vos lo que ves es que siempre te da ADN en una única banda. Es decir, que todo el ADN que se soltó es del mismo tamaño. Y además vos podés comparar esa banda con el patrón y ver, bueno, exactamente qué tamaño tiene. Como vos sabés el tamaño de ADN, a cuánto equivale, vos podés calcular cuántas veces enrollado está en cada nucleosoma. Entonces, como les decía, esa cromatina va a generar ARN que se copia, que se traduce, y eso va a salir al exterior del núcleo. Vamos de vuelta porque estábamos en otra cosa, pero bueno, esta es una representación animada. Acá está el núcleo con sus poros nucleares. Esto es los nucleosomas con el ADN enrollado de las histonas. Las histonas tienen como cuerpos centrales que tienen unas colas que tienen que ver con la regulación de la expresión. Y acá vemos enzimas. La regulación de expresiones es los mecanismos que determinan que un gen se lea, se transcriba y se traduzca. Entonces, ese ARN cuando se transcribe, sale, se procesa, sale por el exterior del núcleo y acá afuera es donde va a engancharse con un ribosoma. Entonces, solo para que se acuerden, transcripción y traducción son palabras muy parecidas. Transcripción es una palabra que transcribir, el verbo transcribir, quiere decir copiar. ¿Sí? Quiere decir escribir en una parte lo que está escrito en otra parte. Y una transcripción es una copia, básicamente. Es una copia en el mismo lenguaje que el lenguaje original. ¿Sí? Es por eso que cuando hablamos de pasar información del ADN al ARN, como el lenguaje es el mismo, de las dos moléculas, es de 4 letras, es el mismo lenguaje. Y es por eso que es una copia. En cambio, el término traducción, que viene del latín, que quiere decir hacer pasar de un lugar a otro, y que en realidad yo creo que es mucho más solo del inglés, es translation. Y translation es también la palabra que se usa para moverse, trasladarse de un lugar a otro. Quiere decir expresar en una lengua lo que está escrito o expresado antes en otra lengua. O sea que la traducción implica un cambio de lenguaje. ¿Cambio de qué lenguaje a qué lenguaje? Bueno, es el cambio del lenguaje de los ácidos nucleicos al de las proteínas. O sea, distinto lenguaje para expresar la misma cosa. La misma información. ¿Sí? Entonces, si yo transcribo algo que está escrito en castellano, lo voy a copiar tal como está en castellano. Ahora, si yo lo escribo, lo que dice ahí, el mismo significado, pero lo pongo en inglés, lo que estoy haciendo es traduciendo. Acá pasa lo mismo. O sea, la información es la misma, pero el lenguaje es distinto. Y por eso que en un caso es una transcripción de ADN a ARN, y en otro caso es una traducción. Del lenguaje de los ácidos nucleicos al lenguaje de las proteínas. ¿Cómo ocurre esto? Bueno, un poco ya se había imaginado que tiene que ver con esta cuestión de que la síntesis de los aminoácidos se hace de los nucleótidos. Los ácidos nucleicos se hace a través de un molde. ¿Sí? Entonces yo puedo usar una de las cadenas del ADN y usarla como molde para sintetizar una cadena de ARN.
ese molde, cada base que va a ir en el lugar correspondiente es la complementaria del molde. O sea que yo en el molde tengo una T, acá va a ir una A. Si yo en el molde tengo una C, va a ir una G, si tengo una A, va a ir una U. Pero sería lo mismo que la T. Equivalente significado, pero como es ADN, Claro. o sea, si yo leo una cadena de caracteres que representa una parte del mensaje de un gen, el contenido de un gen, va a estar escrito con 4 letras, A, T, C y G. Ahora, si yo lo leo y en vez de T tengo un, ¿qué estoy leyendo? Estoy leyendo la secuencia del ARN. ¿Es distinto el mensaje si lo leo como ADN, como ARN? Bueno, es el mismo. Bueno, fíjense otra cosa. Yo acá estoy haciendo entonces, este es mi ARN que se sintetiza. Empecé por acá, ¿sí? Y el extremo que va creciendo es el lado 3', cuando lo dijimos. Estamos leyendo de la cadena. O sea, ahora iría de la derecha a la izquierda. Claro, esto empezó acá y se empezó acá. Y empezamos a leer de este lado. O sea, vamos avanzando hacia allá. Fíjense una cosa. Yo estoy armando, esta es mi cadena que la estoy usando de molde. El mensaje que está acá, ¿dónde está también el mismo mensaje? Arriba. O sea, Arriba. Claro. Solo que con divina que es de velocidad. Pero es lo mismo. Sí. Este diagrama que saqué del Solomon tiene uno de los tantos errores que hay armados por el Solomon. Y es que esta cadena es la que tiene el mensaje. ¿Sí? Su complementaria es la que se usa de molde. Pero el mensaje, que aquí hay un mensaje que va a estar en el ARN, está en esta cadena. Por tanto, O sea, lo que está copiando. esta cadena es la cadena codificante. Claro. O sea, acuérdense de esto, cuando bajen el PDF, tómense el trabajo de borrar eso porque esto está mal. Esta es la cadena codificante y esta es la cadena no codificante. Exacto. ¿Por qué es importante esto? Es importante para nosotros, del mismo modo que necesitamos acordarnos para la 3,5', para no perdernos más adelante, es importante saber que cuando yo quiero traducir esta proteína, digamos, informáticamente, no es lo mismo traducir AGT-TCG que traducir TCA-AGC. ¿Sí? ¿Por qué? Ahora vamos a ver por qué. Si yo traduzco esto, me va a dar una proteína, si traduzco esto, me va a dar otra proteína. ¿Sí? Y si bien las células saben que lo que tienen que hacer, no tienen ningún problema con eso, cuando nosotros tratamos de replicar o de predecir una proteína usando informática, que no lo podemos hacer a mano. Cuando debemos hacerlo mucho lo hacemos con la compu, pero la verdad es que lo podemos hacer a mano tranquilamente, la proteína, y probablemente lo hagan en el examen. Lo que tienen que acordarse bien es cuál es la cadena que tiene sentido. ¿Sí? Porque si traducen la errada, van a hacer una proteína distinta, y después cuando quieran analizar esa proteína para ver qué hace, le va a dar cualquier cosa. Con suerte le da cualquier cosa. A veces cualquier cosa quiere decir que se dan cuenta enseguida que no puede ser una proteína eso. Y otras veces no es tan obvio, le da algo que podría ser y que no tiene un montón de cosas que hubiesen visto si hubiesen traducido la cadena de cuadro. ¿Sí? Claro, ¿cómo funciona esto? Bueno, recuerden que tenemos 20 letras en el lenguaje de los aminoácidos y 4 letras. O sea que si yo quisiera, por ejemplo, decir, bueno, hay una correlación entre cada letra del lenguaje de los ácidos nucleicos a una letra del lenguaje de las proteínas, ¿qué problema tengo? ¿Cuántos aminoácidos distintos podría codificar? 4. ¿Por qué 5?
No, la relación es simplemente que vos tenés, si vos tenés 4 caracteres, las 4 letras, puedes escribir 4 sonidos. O sea que no me alcanza para codificar mis 20 aminoácidos con solo 4 bases nitrogenadas. Podríamos haber agregado bases nitrogenadas, pero se nos complicaba todo, y evidentemente no fue así como sucedió. Lo que puedo hacer es, bueno, decir, en vez de usar una letra para cada aminoácido, uso 2 letras, que las puedo combinar. Si uso 2 letras, ¿cuántos aminoácidos puedo codificar? Con 4 letras de muestra sintéticos. ¿Cuántas combinaciones posibles hay? ¿Alcanza? No, casi. Entonces, bueno, si uno no me alcanza, pero con 3. ¿Con 3 cuántas combinaciones posibles hay? O sea, se pasa. ¿Cómo se calcula eso? Es el número de distintos elementos, en este caso 4 posibles, elevado a la cantidad de posiciones. Entonces, si tengo uno solo, es 4 a la 1. 4. Si tengo 2 posiciones, es 4 al cuadrado, 16. Y si tengo 3 posiciones, es 4 al cubo, que da 64. ¿Me alcanza? Me sobra. O sea que además, ahora no solo me alcanza, sino que puedo utilizar más de una combinación de 3 para el mismo aminoácido. Bien, bueno, eso es lo que sucede. Entonces, cada 3 bases nitrogenadas codifican un aminoácido. Ese conjunto de 3 bases se llama codón. También lo llaman triplete. Y hay una relación que dice que dada un triplete o un codón con 3 bases en particular, codifica eso a un aminoácido en particular. Esa tabla, esa correspondencia de estos 3, este aminoácido, estos 3, este aminoácido, estos 3, este mismo aminoácido, por repetir, lo importante es que un aminoácido puede estar codificado con 2 codones, pero un mismo codón no puede codificar a más aminoácidos. Bueno, esa tabla que te dice a qué corresponde cada triplete, a qué aminoácido corresponde, se llama código genético. Ese es el código genético. Hay distintos códigos genéticos. O sea, que hay distintas tablas. Quiere decir que, por ejemplo, no es lo mismo el código genético de nuestras núcleo eucariota que el código genético de nuestras mitocondrias. No es lo mismo el código genético de nuestras mitocondrias que las mitocondrias de animales que no son vertebrados. Hay un montón de grupitos desparramados por aquí y por allá que tienen un código genético un poco distinto. Son pequeñas las variantes igual. Pero varían los códigos genéticos. El código genético es la tabla que te dice a qué aminoácido corresponde a cada combinación de 3 bases o cada codón. ¿Sí? Entonces, el ARN se sintetiza a partir de la cadena molde, que es la que está del otro lado de la codificante. Como se copia por complementariedad en la cadena molde, el código en sí, o sea, el mensaje en sí, es idéntico a el que tiene acá en la codificante. Si después sentarte y mirarlo bien, te vas a cuajar. La única diferencia es que en vez de T va a tener una U. Pero si vos dijiste que se junta con la cadena de arriba, entonces hay bases que se juntan con la segunda. ¿En qué sentido?
No es que se junte, sino que la cadena ya sintetizada se junta. Se va formando usando el molde y a medida que se va formando se va soltando. ¿Sí? Y esta cadena después se junta. El ADN, las dos cepas de ADN se juntan y el ADN sale por otro lado. Este proceso ocurre todo el tiempo que se están expresando genes, de modo bastante rápido, ¿no? Este es el ADN, este es el ADN que va saliendo, y este es la enzima, la ARN polimerasa, enzima polimerasa que sintetiza ARN. Si miramos adentro de la ARN polimerasa, lo que vemos es que acá la polimerasa, acá abre la cadena, acá va usando esa parte abierta, la molde para meter los nucleótidos que van a formar el ARN, y luego se desprende el ARN y se vuelve a conectar las dos células del ARN. Esto es más o menos así, es en tiempo real, la velocidad que ocurre. Y esto está ocurriendo en todas nuestras células, millones de células en millones de lugares distintos, no miles de lugares distintos. Una vez que tenemos nuestro mensajero, lo tenemos que usar para traducirlo. Entonces, digamos, si partimos de ARN polimerasa, vamos a ver nuestra versión. La ARN polimerasa va a abrir la cadena, va a formar sobre el molde, acá está la cadena codificante, ves que acá se va soltando, forma y se suelta. Por las últimas acá se va a abrir de vuelta la cadena y esta otra sale para otro lado. ¿Y qué le hace al ADN para que separe sus cadenas? Como la que habla del globito ese. Tiene como un dedo, la televisión tiene como un dedo que se va moviendo por la ATP, como un dedo que lo va pasando y va abriendo. Como si le pasara un cuchillito. ¿Eh? Sí, el realidad es un complejo enzimático. Está todo junto, la parte helical la que está delante abriendo. Bien, y esto, acá el ARN salió al citoplasma y se inició el ribosoma. El ribosoma es un cuerpo que está formado por parte por ARN y en parte por proteína. En ese ribosoma lo que ocurre es que viene, vamos a poner una pausa acá, porque esto es interesante, un tercer jugador, que es otro tipo de ARN que se llama ARN de transferencia. La ARN de transferencia es una cadenita de ARN pegada sobre sí misma, como hemos dicho, estas son bases que están enfrentadas y complementarias. Eso forma una especie de trébol. Ese trébol tiene en la hoja del medio, esta hoja del medio tiene 3 bases que son complementarias a las 3 bases que está a un grupo de 3 bases en el ARN. Y del otro lado tiene el aminoácido que corresponde específicamente a esas 3 bases. ¿Cuántos ARN de transferencia habrá? ¿Cuántas combinaciones posibles de pruebas? Entonces ahí 60 y tantos ARN de transferencia. No exactamente 64, pregúntenme después por qué, pero en principio hay más que aminoácidos y hay más de uno que tiene más. Hay algunos que comparten la misma, pero no comparten exactamente esta situación. Esta parte es la parte que va a reconocer la parte correspondiente al mensajero. Al reconocerlo, se va a apoyar ahí y después va a venir otro que va a reconocer los otros 3 que siguen y va a traer otro aminoácido. Por esos 2 aminoácidos que ser como del otro, la enzima va a hacer plac y va a generar un enlace efectivo. Y van a quedar un dipéptido. Todo se va a correr un poquito, como 3 espacios, se va a correr el mensajero, se va a soltar el primero de estos, y va a llegar otro de esos que sea el complementario, las 3 bases nuevas que están ahí, con otro aminoácido, ahora tomando igual el anterior, van a quedar esos aminoácidos, ese aminoácido nuevo junto al dipéptido, y encima y va a generar otro enlace peptídico, y va a hacer un tripéptido. Se corre todo 3, sale el otro que ya no tiene el aminoácido, se va a buscar otro aminoácido,
entra otro cargado que es complementario a ese, tetrapéptido, y así se va formando la proteína. Pero Eso es queda ARN tetra, transferencia, o hay tRNA. ¿Hay penta? ¿Eh? O sea, ¿quedan tetra o hay más? No, hay más, depende de la proteína, en general son más. ¿Sabes? Va pasando esto. Tac, 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 tac. Acá está el mensajero, el ARN mensajero. Acá vienen pasando la transferencia y acá tac, se van enganchando los aminoácidos formando la proteína. A medida que la proteína sale del ribosoma, empieza a plegarse. ¿Y una vez que se pliega? Y una vez que se pliega y se termina, se suelta y va donde tenga que ir. ¿Dónde tiene que ir? Tenemos un toque, pero antes les voy a explicar un último concepto y vamos a seguir después la próxima porque si no, no vamos a llegar. Bien. En los eucariotas ocurre una cosa que el mensaje, digamos, que codifica para la proteína, no está escrito todo seguido, como una única tira, sino que está intercalado con otras porciones que no codifican para proteína. Entonces, yo lo que voy a tener es que un gen en la cadena molde va a tener una parte que codifica aminoácidos y una parte que no. Cuando el ARN se transcribe, se copia todo. No tiene manera de saber de antemano qué parte codifica y qué no. Acá no hay nada, acá no hay ningún tipo de sistema que permita decir esto es aminoácido, esto codifica para aminoácido, esto no. Entonces se copia todo. Y eso genera lo que se llama un ARN primario, mensajero primario. Ese mensajero primario sufre una serie de modificaciones. Por un lado, se le pone lo que se llama un cap o caperuza en el extremo 5', que es de adelante, puede ser que es la 5 a 3, y en la parte de atrás se le agregan todo un montón de adeninas, lo que se llama la cola 3' de adenina. Luego lo que sucede es que ¿Siempre? sí, se llama poliadenilación. Eso se usa para saber que ahí se usa entre otras cosas como para regular el movimiento de los mensajeros. Y también se usa para saber que un mensajero es un mensajero que está listo para ser traducido y no otra cosa. Para que no se degrade. La célula tiene que regular que ARN anda dando vuelta. Porque si no, hay ARN que por ahí no hacen lo que tienen que hacer, que fueron quedando, y la célula tiene un sistema que lo que hace es degradar todo ARN que encuentra, salvo que esté marcado para que no sea degradado, porque este caperuza lo protege. Entonces, después lo que sucede es que hay un conjunto de ribonucleoproteínas que son proteínas, una enzima que está formada por ARN y proteínas, que lo que hace es, se va a enganchar ese ARN y va a agarrar, va a reconocer dónde están, donde salta de la parte que se codifica para aminoácidos y la que no, va a unir eso y va a básicamente recortar y sacar la parte que no va. La parte que no va se llama intrón. Y la parte que sí va se llama exón. ¿Por qué se llaman así? Porque la parte que los exones son los que salen del núcleo. La parte del mensajero va a salir del núcleo. El intrón se recorta y queda adentro, se degrada y se recicla del núcleo. El intrón permanece adentro, el exón sale. Ese es para que se acuerden cuál es cuál. El que codifica es el que sale. No, para eso sale. ¿Sale? El exón es la parte que codifica, porque sale. Sale del núcleo y se mete en Sale del núcleo, o sea, una vez que está ese mensajero, sale al citoplasma. O sea, si sale del núcleo, llega al citoplasma. Saliendo del Pero núcleo. queda ahí flotando. O sea, todo se transcribió. El primario, el mensaje completo, lo que es la copia fiel del mensaje que hay en el ADN, es el ARN primario. Ahora, dentro de ese mensaje, hay parte que codifica proteína y parte que no.
No necesita todo lo que transcribe, solo está la parte codifica que está compuesta por fragmentos que se llaman exones. Entonces, todo aquello que es mensaje intrónico, o el intrón, se recorta antes de que salga. Una vez que se recortó, está listo ese ARN, que es un mensajero maduro ahora, para salir al citoplasma, donde va a ser reconocido por una de las unidades del ribosoma que se le va a ensamblar encima y va a iniciar la traducción. No, el tónico es lo que se queda dentro del núcleo. Acuérdate lo siguiente, siempre la traducción, o sea, el proceso en sí del ribosoma, la formación de la proteína, siempre es afuera del núcleo. O sea, que eso va a pasar afuera. Todo aquello que se quede adentro del núcleo, que no sale, no forma parte de la traducción. Entonces, lo que sí sale es lo que sí forma, y lo que sale es el exón. O sea, que son la palabra en éxito, o en salir, y lo que sale... ¿Lo cortas y lo guardas? El intrón se corta y después se degrada. Justamente el intrón no va a tener ni este cap ni la cola de polea y eso va a hacer que sea rápidamente reconocido y degradado. Eso se degrada y se vuelve a usar para hacer nucleótido trifosfato para la siguiente ronda de síntesis. Ah, o sea, solo quedan... Acá mira, acá está formándose y acá lo que separa en verde hay intrones, en amarillo los exones. Entonces, se transcribe todo de corrido, que son los intrones, y después lo que va a suceder es que ese mensajero primario va a ser procesado por un conjunto de proteínas y ARN, catalítico que se llama spliceosoma. Es que agarran, reconocen dónde cambia de verde a amarillo, esas uniones, y lo que hace va a juntarlas, y al juntarlas las engancha y las fusiona, y se separan, como se separa el meandro nucleo cuando se corta. Esto se llama un bucle Lariat. Lariat porque se parece una letra L en creo que es en latín. Bucle Lariat de intrón. El intrón queda formando un bucle. Este bucle queda adentro y acá queda, lo que queda es se empalman los exones entre sí y eso es lo que va a salir del núcleo al citoplasma. ¿Sí? Y eso es lo que permite a la célula, digamos, controlar ese ARN maduro. Como les dije, una vez que sale ese ARN maduro, al citoplasma lo reconoce un ribosoma. Y ahora que va ese ribosoma, ahí se va a producir la traducción, como ya vimos, se va a formar la proteína. Ahora, ¿se acuerdan cuando hablábamos de membrana celular y de sistema de membrana y todo eso? Que no todo se tiene que traducir en el citoplasma libre y feliz, sino que a veces necesitamos que una proteína, por a dónde va a terminar yendo, o porque es peligrosa para la célula, tiene que quedar en un compartimento determinado. Y ahí es donde tiene que ver la traducción y la localización, que quiere decir a dónde va a ir a parar esa proteína, está codificado también en ese mensajero y en esa traducción inicial. El mensajero sería el exón. El mensajero, claro, es todos los exones empalmados. Entonces, ¿se acuerdan que cuando veíamos la estructura del riboso endoplasmático teníamos el rugoso y el liso? Tenemos el rugoso que tiene un montón de ribosomas enganchados. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, resulta que al principio en un ribosoma libre se engancha el ribosoma, se engancha el mensajero y empieza a formarse la proteína. Las proteínas que no tienen que formarse en el citoplasma comienzan con una secuencia típica que se llama péptido de reconocimiento de señal, o SRP por decirlo así. Ese péptido lo que va a hacer es, va a iniciar la transcripción, la traducción y se va a detener. Y este pedacito es afín a un sistema, un bloquecito de proteínas que se llama péptido de partícula de reconocimiento de señal, que es afín a ese péptido en particular. Lo va a reconocer y se va a anclar esto a ese péptido de señal. Y luego, este conjunto va a ser afín a unas proteínas de anclaje que están en la superficie del retículo endoplásmico rugoso. ¿Qué hace eso? Hace que se ancle el ribosoma a una proteína translocadora. Un canal donde a través de ese canal, ahora se reinicia la traducción, o sea que se sigue haciendo la proteína,
Y eso lo que va a hacer es va a ir sacando el polipéptido a través de esa proteína al interior del retículo endoplásmico rugoso. ¿Sí? Una vez que se ancla eso, ¿qué pasa con esa proteína? Bueno, depende de qué tenga que hacer, pero típicamente... Lo que sucede es que lo saca en bucle, esto se recorta y después queda así lineal. Y acá adentro se va a plegar. Y lo que sucede es que, bueno, se sintetizan en la luz y después por ahí lo que va a pasar es que se procesa un poquito más acá, quizás pasa a Golgi, una serie de reacciones enzimáticas entrando en los sacros del Golgi, la va modificando, agregándole glúcidos, agregándole carbohidratos, agregándole lípidos, lo que haga falta agregarle, y finalmente va a estar lista para salir. Si sale una proteína que va a salir al exterior, ya sea por la membrana, la membrana, o alguna plasmática, va a ser así. Cuando las proteínas son transmembranas, muchas veces en ese mismo proceso ya quedan enganchadas en la membrana. Si la transmembranas son las proteínas que quedan ancladas en la membrana. Que son para el pasaje de fluidos. Puede ser pasaje, puede ser de reconocimiento. Hay muchos motivos por los cuales va a estar anclada. Okay. Pero acá lo importante es que el hecho de que está anclada, ese anclaje se produce en la misma síntesis. No es que la proteína va y después se empuja y se mete en la caja de fosforitos. Directamente a partir de la síntesis es que queda anclada. Y que quede anclado no va a depender de que haya otros tipos de partecitas de esa proteína que indican a otras proteínas qué tienen que hacer. Entonces, el mismo código... Pero no salen. Si se anclan, no. Si se anclan, no quedan. Pero puede que salga, por ejemplo, que esa vesícula se fusione en la membrana y que la proteína es puesta del lado de afuera. Por ejemplo, los receptores celulares que están del lado de afuera son proteínas que están ancladas y como todas las otras proteínas se generan a partir de ADN. Entonces, el mensaje que tiene un gen, el mensaje que tiene ADN, no solo codifica la parte, digamos, la secuencia de aminoácidos que contienen la forma final de la proteína en su modo funcional, sino que muchas veces contiene otros pedacitos de aminoácidos que sirven para indicarle a la célula qué tiene que hacer para esa proteína, dónde tiene que ir a parar. Mucho más detalle de esto lo van a ver en molecular, pero la idea es esta, ¿no? Hay que pensar que no es solo una cosa simple, uno a uno, donde el mensaje entero es la proteína final, y muchas veces hay otras partes de ese mensaje que tienen información sobre qué hace la célula con esa proteína. Bien, hasta acá llegamos hoy. La próxima clase vamos a hablar sobre esta información, cómo se transmite. O sea, de acá hablamos de cómo se usa la información que está en el ADN para hacer proteínas y que las proteínas hagan todo. Ahora, la pregunta es cómo le pasamos esa información de una célula a la siguiente y de una generación a la siguiente. Y como alguien dijo por ahí, tiene que ver con cómo se replica y se transmite el ADN de generación en generación. ¿Cuántas diapositivas te quedan? ¿Muchas?